Listo. Muy bien. Empezamos con las ponencias del día. Sí, después de las dos ponencias haremos un breve reponso. Muy bien. A ver, adelante, por favor, Ricardo. ¿Tú empiezas o quién empieza? Empiezo yo, profesor. Ya, listo. Muy bien. Por favor, el tiempo es vuestro. Adelante. Con la cámara encendida. Si se puede, por favor. Ok, ok. Solo mientras expones, termina tu exposición y la apagas ya. Hola, Sí, qué sí, gusto viste, conocerte, profesor. Katy. Sí. Adelante, por favor, maestra A Katy. ver. Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo tenemos el agrado de presentar la Revolución Francesa y crisis del antiguo régimen. Los integrantes del grupo son Reina Guzmán Dayana, Gómez Villavicencio Omar, Saraya Salazar Ricardo y mi presente persona, Hilario Quintana Caterina Bende. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, Antecedentes. La Revolución Francesa fue un proceso político, social, producto de diversos factores internos y externos que poseyeron una gran relevancia. En cuanto al desenvolvimiento de la revolución, para poder tocar estos puntos con mayor calidad, hemos dividido los antecedentes de la Revolución Francesa en tres puntos: históricos, económicos e ideológicos. En los antecedentes históricos tenemos a la Ilustración, la independencia de 13 colonias y el antiguo régimen. Siguiente, bien. También nuestra Ilustración, también conocido como Siglo de las Luces, fue un movimiento intelectual europeo que surgió durante el siglo XVII, que se caracterizaba por el pensamiento de defender el uso de la razón sobre la fe, para poder entender y solucionar los problemas de la sociedad. También hicieron énfasis en la defensa del conocimiento racional ante los prejuicios e ideologías impartidos. También lucharon, ¿cómo se dice? Y en pro de la defensa de los conocimientos racional ante los prejuicios. Los pensadores de la Ilustración argumentaban en contra de las determinaciones religiosas y de los mercantilistas. Fueron renuentes al absolutismo y los privilegios dados por el clero y la nobleza. Otro hecho importante también fue la independencia de las 13 colonias norteamericanas. La independencia había sido inspirada por la Ilustración, por sus ideas en la defensa de lo racional, sobre todo en el ámbito vinculado al poder. La influencia de la Ilustración y la independencia de las 13 colonias sirvieron como impulso para el inicio de la Revolución en Francia. Otro hecho histórico que se tocará más adelante, pero por el momento voy mencionándolo, es el antiguo régimen, que se caracterizó por la hegemonía del absolutismo real, así como las desigualdades, injusticias y privilegios que se produjeron. Las causas de la Revolución Francesa habían, fueron una de las causas de la Revolución Francesa. Este hecho histórico se tocará más a fondo en el transcurso de la exposición por mi compañero Omar. Cambio de diapositiva, por favor. Okay. Con respecto a intereses económicos, es necesario tener en claro que las desigualdades afectan tanto en lo social como en lo económico. Francia estaba pasando un periodo de decadencia en la industria y el comercio, que se produjo por la falta de medios de producción, así como la existencia de diversas trabas aduaneras y internas que estabilizaban el intercambio comercial, salarios bajos, lo que generó poca libertad y agricultura en la producción, que generó una alza en los precios de los alimentos, lo cual ocasionó un gran descontento popular. El monopolio de riquezas y tierras eran mayormente en beneficio del clero y la nobleza. Los pagos de los impuestos evidenciaban la alta desigualdad, ya que el Estado ya no, quien se hacía cargo del pago de impuestos y exoneraba a personas que se les convenía. Con respecto a los antecedentes ideológicos, es necesario mencionar que se comenzó a cuestionar sobre el derecho divino de los reyes, sobre todo de las personas ligadas a la filosofía, ciencia, literatura y política. Fueron los que más cuestionaron este hecho. La filosofía de ilustración aportó una gran importancia a los preceptos filosóficos que se dieron durante este ciclo. Como ya se ha mencionado con anterioridad, la ilustración también jugó un rol importante, ya que este sirvió como impulso a las 13 colonias para su independencia. Ambos hechos históricos influenciaron al inicio de la revolución en Francia. Como conclusión de esta parte, podemos mencionar que dado lo que ha pasado y sigue sucediendo en nuestro país, no nos es difícil ver cierta similitud entre la Revolución Francesa y lo que estamos pasando. La población francesa fue
maltratada, invisibilizada, a muchas veces también violentada por sus autoridades, quienes veían en ellos títeres que más que nada le ponían manipular. No se tomaban en cuenta su opinión, la frustración social los despreciaba, existía un monopolio en beneficio de la nobleza y el clero y muchos más. Somos conscientes que durante esta época, esta clase de represión hacia un sector de la población era común, por así decirlo, a nivel mundial, y que si bien existieron revueltas a favor del pueblo, ninguna tuvo un impacto tan grande como la revolución. Dado el contexto actual de nuestro país, no nos es muy difícil plantearnos o imaginar una futura revolución peruana, por así decirlo, pero sí es difícil ver cuál sería el impacto de sus consecuencias. Gracias. Ahora le doy el pase a mi compañero Omar Villavicencio. Muy bien, secretario Hilario. Gracias, compañera. Buenas tardes, profesor. Voy a poner mi cámara, a ver si se me... Ahí sí me ve. Sí se me ve, ¿verdad? ¿Se me oye? Sí. Profesor, su audio está apagado. Pero sí, ya me dijeron que sí se oye. Ok. Un gusto, señor Omar. Adelante. Igualmente, profesor. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Ya, voy a exponer básicamente el ambiente que se generó, tanto político, social y más que nada de la ideología del pensamiento de las personas y también de los grandes pensadores del antiguo régimen. Bueno, el motivo del levantamiento de esta Revolución Francesa. Iniciando con este espacio en la historia, este término se acuña principalmente de una manera un poco peyorativa, porque se designa como un régimen en el cual la historia pues generaba un malestar en la sociedad que esta era oprimida por un sistema monárquico absolutista. Se presenta también el concepto de providencialismo, en el cual el monarca es una figura que es representada por la voluntad de Dios. La voluntad divina es la que le da esa potestad de poder decidir sobre la vida de sus... Bueno, no habían ciudadanos. Este concepto también es importante porque los pobladores, las personas, eran considerados súbditos. El concepto de ciudadanía no existía, no era visto de la manera en la cual se entiende ahora, mucho menos. Paralelamente a esto, surge el movimiento ideológico de la Ilustración, el siglo de las luces. Esto genera unas ideas de progreso, ya que filósofos del siglo XVII, por ejemplo, como Descartes, tenían un esquema de raciocinio un poco más sistematizado y más, menos analítico en el sentido del uso del método científico. Es por esto que luego voy a mencionar unos eventos importantes en el cual de los estudios de Newton, que por ejemplo utiliza el método científico para demostrar la ley de la gravedad y la atracción de los cuerpos, es que esto da pase a que se pueda entender que los fenómenos no solamente son explicados en el marco teórico, sino también en el práctico. Y de esto, pensadores como Rousseau o Montesquieu utilizan para poder basarse en el cambio y en la acción ya. Es una figura accionaria, ya no solamente ideológica, en el cual le ponen en práctica para poder entender y transformar los fenómenos sociales. Es por esto que se generan las ideas de liberalismo, nacionalismo y se genera la revolución, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, mi compañera mencionó unos aspectos del político, social y económico. Yo voy a hablar del social y político. Empezando por el sistema social, Lefebvre menciona en su libro de Revolución Francesa de que define este proceso como un espacio formado por componentes económicos y sociales, y todos están combinados en una superestructura política. Y recordemos que estos son los factores que van a influenciar en el comportamiento de la sociedad misma y cómo se realizan los cambios. En las relaciones sociales se dividen en tres estamentos: el clero, la nobleza y el tercer estado, que es el estado llano o el pueblo. Y en este estado no existe movilidad social, es decir, las condiciones en las cuales uno nace es la condición que generalmente es la que se va a mantener hasta el día de su muerte. No existe concepto de ascender, solamente dentro de los talleres, por ejemplo, de los aprendices a maestros, es lo típico, por así decirlo, que era de poder subir un escalón en cuestiones económicas, ¿no? Y le daba un cierto estatus, pero dentro solamente de ese taller, por jerarquía. Pero hablando socialmente, no había esa posibilidad de movilidad social. Entonces, la nobleza se quedaba a los privilegios se agotaban en la monarquía, en el monarca, y en algunos
por así decirlo, la forma de gobierno que sus consejeros del rey se agotaba ahí el privilegio del poder. Y también se reservaban los altos cargos militares y políticos. Los señores, también existen los señores feudales que tienen una relación de vasallaje. Si bien es cierto, ya no era muy notorio como en el sistema feudal, todavía se mantiene de una forma similar. Y bueno, como ya todos sabemos, se genera por una relación de dependencia, con dependencia, por lealtad y honor, ¿no? En el sistema político, el rey concentra los tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El rey es el soberano máximo, es el que dicta la ley, es el que dicta las sentencias y es el que decide lo que se realiza dentro de los cambios administrativos en la sociedad, ¿no? Y solamente rinde cuentas ante Dios. Este concepto es muy importante porque actualmente podemos entender de que no necesariamente es así porque se generan ya diversos pensamientos, pero en un contexto en el cual la imagen divina es muy importante y muy determinante también en la ideología de las personas, que está dada por la iglesia, entonces es de esto que utilizan como un arma ideológica, que a lo largo de la historia es un arma muy fuerte, que puede mantener a toda una población durante muchos años en, en obediencia hacia el rey, como en este contexto. Siguiente diapositiva, por favor. Ricardo, sí, gracias. Bien, los acontecimientos importantes en el antiguo régimen. He recogido 7 puntos importantes porque considero que estas son las armas ideológicas que va a utilizar la población, tanto como los pensadores, para poder armarse, ¿no? Ya no solo en armas, en la práctica, sino también ideológicamente. Bueno, es una confluencia de ambos aspectos. Recordemos que son muchos factores que van a lograr este cambio, porque no solamente es cuestión de afrontar, sino saber qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, y eso lo podemos ver incluso hasta en la actualidad. Empezando por Newton, como lo mencioné hace un momento, ¿no? Con los principios matemáticos de la filosofía natural, Newton da una luz nueva y original, se podría decir, dentro de ese contexto, a diferencia de los filósofos del siglo XVII. Y en esta mitad del siglo XVIII es donde se genera el uso del método científico. De esto va a usar de una manera más metodológica Montesquieu también, para poder hacer sus comparativos de sociedades y sus estructuras. Más adelante lo voy a explicar. En 1748 se publica El espíritu de las leyes de Montesquieu. Montesquieu aquí hace ese comparativo que les menciono, en el cual él clasifica las sociedades. Lo clasifica en 3: en monarquía, república y despotismo. Él menciona que la manera más democrática de poder vivir en la sociedad es la república, porque dice que es una forma en la cual, mientras menos poder tenga el gobierno, por así decirlo, mientras menos poder tenga, más democracia va a haber. Entonces, mientras más democracia haya, más igualdad de derechos y las leyes para todos sería. En 1751, Diderot y D'Alembert publican Enciclopedia, que es un comparativo peruano, digamos, al Mercurio peruano, una suerte para que tengan referencia, no todos ya los conocemos, que se recopila todos los conocimientos intelectuales hasta la época, ¿no? Conocimientos de Rousseau, de Montesquieu, y para poder ser estudiados y poder ser puestos en práctica también. También se publica el contrato social de Rousseau. Rousseau menciona que mientras la voluntad de una sociedad se junte y se convierta en solo una, esta va a generar un contrato social en el cual las personas van a estar seguras y van a tener seguridad para poder ejercer su libertad sin perder su autonomía. Una sociedad donde la soberanía es indivisible y es inalienable, y compuesta por una minoría, pero menciona que no deben ser ni muy jóvenes ni muy de avanzada edad para que puedan tener fuerza y no puedan cerrarse a los nuevos conocimientos de cambio y tengan experiencia también en el uso del dominio público. En 1776, Adam Smith publica la investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, un libro muy conocido, y menciona que son 3 puntos importantes para que un soberano tenga en cuenta para que pueda llevar un gobierno adecuado a una sociedad, que sería básicamente... Un alto, Omar, está muy bien, ¿ah? No, ojo, te corto solamente porque para que no se me vaya la idea, pero tranquilamente una lectura y análisis del contrato social sería un tema tranquilito para cualquier bachillerato en ciencias sociales, ahora que estamos con el tema de trabajo e investigación, ¿ah? Y te he escuchado atento y me parece muy bien la pauta que le has dado al contrato
y a la pauta que le das a Adam Smith, ¿no? Hasta ahí, excelente. Los dos, hasta ahora está muy bien. Solo era un pequeño alcance, maestrazo. Listo, continúa, por favor, disculpa que te interrumpa. Sí, no se preocupe, gracias, profesor. Bien, Adam Smith menciona 3 puntos importantes para poder llevar una sociedad, bueno, para que un soberano lleve una sociedad de manera acorde con los individuos que forman esta, ¿no? Que sería básicamente la defensa de la sociedad en contra de la violencia de invasión externa de otras sociedades, y garantizar la protección de los miembros de la sociedad que van a interactuar entre ellos, tanto de manera externa como entre ellos mismos, para que no se generen conflictos, y mantenimiento de establecimientos públicos para mejorar la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el uso de transporte, o por ejemplo, la modificación geográfica de la población o de la tierra, ¿no? Misma, para que puedan tener un mejor acondicionamiento y también pueda generar un mejor una mejor movilidad laboral también en sus trabajos diarios. En 1776 se genera la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Este surgimiento de la independencia es muy importante porque es la primera independencia que se genera en la historia, de una manera reconocida por Inglaterra. Y se representa un hito muy importante por ello. Constituye una posibilidad, no solamente es un hecho en el cual logran el triunfo, sino también representa una influencia muy grande para las demás sociedades y para independizarse como nación. Es por eso que también toman esa influencia para poder generar la Revolución Francesa. Y un último punto importante, para no aburrir mucho, la paz de Versalles. En Gran Bretaña reconoce la independencia de los Estados Unidos, producto de la guerra, ¿no?, que se hubo previamente. Este resultado lleva su nombre, ¿no?, en la paz de Versalles. En Inglaterra reconoce oficialmente la independencia de los Estados Unidos en la batalla final de Yorktown, donde se obtiene el triunfo final. Y con ello se desvincula la dominada colonizadora que tenían en las colonias, ¿no?, los colonos. Y bueno, ahora vamos a pasar a mi compañero Ricardo, si no me equivoco. Gracias por... perdón. Quería dar una breve conclusión sobre mi exposición. Quería comentar sobre el contexto actual, porque me he dado cuenta cuando leí la parte de Montesquieu, que al hacer comparativo con las estructuras sociales, esta sociedad no se limita solamente a un contexto histórico y termina allí, sino que a lo largo del tiempo, incluso de los siglos, esto se repite. Hemos visto que la monarquía, la república, incluso hasta el despotismo o los regímenes autoritarios, en ninguno hay una confluencia de concordancia entre la sociedad y quienes están gobernando. Entonces, se podría entender que es una suerte de que ninguna sociedad hasta ahora, ningún sistema, ni económico ni político, ha llevado a ninguna sociedad plenamente a una estabilidad que no tenga conflictos. Y hemos visto el caso de Venezuela, Chile, y ahora en Perú, incluso hasta ahora. Hemos visto que utilizan esos mecanismos para la democracia, pero no una democracia que sea para todos, sino que se genera y se divide en dos democracias. En una democracia que se agota en las instancias gubernamentales, y una democracia para el pueblo. Pero esta democracia para el pueblo es solamente una pantalla para poder validarse dentro de la Constitución, pero no se respeta. Y esta democracia primera, que es dentro de los ámbitos gubernamentales, es la que mantiene este poder. Y paradójicamente, el trabajo de la población es la que va a mantener vivo y mantener también los recursos que tienen los gobernantes. Sin embargo, el uso de la acción de las Fuerzas Armadas, esto genera pues que esa división nunca pueda unirse y nunca, bueno, no sé si nunca, porque hasta ahora no hemos visto un ejemplo concreto, pero es un poco pesimista quizá que suene, pero hasta ahora no podemos quitar ese elemento que es lo que impide esa unión. Y pues ello sigue hasta el día de hoy, independientemente de que sea Europa, que sea Centroamérica, que sea América Latina, este patrón se repite. Y hemos visto hasta ahora que se repite y se sigue repitiendo actualmente. Entonces, quedaría para todos nosotros, ¿no?, dentro del ámbito intelectual y también el práctico, que es muy importante, porque si no se pone en práctica no puedes plasmar lo que has logrado meditando las situaciones, ¿no? Y eso quería comentar yo. Bueno, gracias por mi participación. Muy bien, Omar. Antes de dar paso a tu compañero, en el año 417, más o menos, ya se estaba viviendo las últimas décadas de la caída de Roma,
Sí, un imperio que ya estaba sostenido desde que fue imperio cerca de unos 300 años. Y él escribe un libro, ¿no? Que se denomina La ciudad de Dios, ¿no? Y claro, la novedad de este texto es que condice un poco el tema terrenal o el tema siempre humano de las contradicciones. Y claro, él lo pone en la otra línea en la cual hay un espacio en el cual no va a existir contradicciones, que es la ciudad de Dios, ¿no? Que es el título del libro, ¿no? Me ha hecho acordar un poco con la exposición que has brindado, que ha sido muy buena y me ha gustado mucho sobre todo el agilizar el tema de la contextualización. ¿Ah? Te felicito, estimado Omar. Muy bien, ¿ah? Muy bien. El último es el señor Ricardo Sarabia, ¿no? No, profesor, el penúltimo. Ah, el penúltimo. Ay, ay, ay. Ricardo, consulta. Tú eres hermano de, ¿no? De Javier. No, no, sí, hermano. Ah, ya, pero porque él también es Sarabia Salazar, pues, ¿no? Uy, Ah, ya, parecido. ya. Ah, ya, ya, ok. Sí, yo pensé que era. Ya, ya, ok, ok. Pensé que era su hermano menor, algo así. No, Listo, cierto. caballero. Sí, pero te habrán confundido también antes, creo, ¿no? Ya, muy bien. Sarabia Salazar es un colega relativamente joven, historiador. Sustentó una tesis muy buena y bueno. Adelante, por favor, señor Sebastián, Ricardo. Adelante. No, profesor, buenas tardes. Vamos a hablar sobre todo la etapa monárquica, que es donde arranca la revolución hasta donde queda abolida la monarquía. Bueno, empezaré primero con los estados generales. Para empezar, ¿qué es el estado general? Bueno, el estado general era una asamblea de 1.200 diputados, donde eran 300 del clero, 300 de la nobleza y 600 del tercer estado, que era el pueblo. Ya. Había un problema. El tercer estado proponía, leyes que beneficiarían al pueblo, pero estas no eran aceptadas. Entonces, y el problema de esto es que ellos eran más, pero el modelo de elección era estamental. O sea, los de que la nobleza tenían más, su voto valía más. Bueno, para cambiar esto, ellos pues, prefirieron hacer el voto por cabeza, pero obviamente el clero y la nobleza no aceptaron. Entonces ellos se retiraron y crearon la Asamblea Nacional. Al rey no le gustó para nada esto y decidió clausurar todo, cerrarlo. Pero ellos encontraron otra sala, la llamada la sala de juego de pelota. Y, y después el rey tuvo que ceder, quedando la Asamblea Constituyente. Bueno, esta asamblea dividida sobre todo por tres partidos, el de la derecha, el llamado demócratas realistas, donde al mando está el señor Necker, y de la izquierda, donde estaban los burgueses y casi todo el pueblo. Continuando, lo que ustedes ya conocen como la toma de la Bastilla, quizás el suceso más importante y más representativo de la Revolución Francesa. Bueno, esto ocurrió el 14 de julio de 1789. El pueblo se reunió afuera del Palacio de Tullerías a reclamar. Bueno, se cree que la versión principal es la destitución del ministro Necker. Bueno, continuando, se decreta la primera constitución de Francia, la de 1789. Y además, cuando ocurre la revolución, el rey Luis XVI huye, pero es encontrado en Varennes con su familia y regresado a Francia, regresado al Salón de Tullerías. Bueno, continuando con la Asamblea Legislativa, esta era sobre todo liderado por girondinos al mando de Jacques y jacobinos al mando de Robespierre. Sobre todo ese nombre hay que acordarnos por más adelante. Bueno, un suceso también importante de esta asamblea es la declarativa de guerra a Austria, donde se obtendrían victorias al mando de Humorés y iniciaría la época del terror, pero ese ya es otro tema. Bueno, como conclusión,
se podría decir, miren, lo que he dicho, que la toma de la Bastilla arrancó por una destitución del ministro Necker. Bueno, se puede comparar a lo que ha pasado en los últimos días. Se destituyó un presidente y ocurrió una gran manifestación. Es el acuerdo del pueblo. El pueblo tiene la decisión y quiere ser escuchado. No se puede. Las leyes que sacan no se puede, para favorecer, no pueden ser silenciadas, no pueden ser no oídas. Y eso, sobre todo con lo que dijo mi compañero sobre la democracia, es importante. ¿Por qué? Porque en el papel puede ser bonito lo que uno puede decir, pero si esto no se cumple, entonces para el pueblo queda mal parado, porque siempre es lo mismo. Alguien ofrece algo, llega al poder y no lo cumple, o lo cumple solo para todo lo que lo beneficie. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Dame un minuto para cerrar aquí. Profesor, Sí, no, sí, solo cerrar pero un minutito, un minutito. Ya, ahora sí. Sí, es correcto siempre y siempre el eje comparativo, por supuesto, es vital, pero siempre es un punto, ¿ah? Acuérdense, ¿ah? Cuando hagan ese juego, que es muy bueno, estoy hablando desde la pedagogía, ¿sí? Ya les dije que soy yo profesor de colegio a mucha honra, 20 años, ¿no? Y ya más de 12 en el ámbito universitario y los últimos 8 años ya metido de plano, ¿no? Entonces, ese recurso es bueno, pero siempre lo que dijo este griego famoso, ¿no? Dadme un punto de apoyo siempre. Entonces, ¿no? Un punto de apoyo y podré mover el mundo, ¿no? Pero sí, yo creo que está bien, Ricardo. Está bien, bien trabajado es correcta. Muy bien. Adelante, por favor, señorita. buenos días, profesor, buenos Dayana. días, compañeros, voy a proceder, si me pueden decir si puede, si se ve, se me ve la cámara, A ver, ¿se ve? vamos a ver. No solo se ve tu foto. A ver, ahí lo ¿Sí se enciende. ve? A ver. Ay, no sé qué pasa. No, no te preocupes. A ver, vamos a ver, no hay problema. Ay, no, está bien. Entonces, empecemos, ¿no? Bueno, otra vez. Ya no te Buenos días, preocupes. buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, a mí me toca exponer sobre los factores que produjeron la Revolución Francesa, las causas de la Revolución Francesa y las consecuencias, los efectos que contrajo posteriormente, ¿no? Sabemos que la Revolución fue un acontecimiento de gran trascendencia. Marcó el inicio de la historia contemporánea y el final del antiguo régimen. Pero ¿cuáles fueron esas causas que provocaron que aconteciera tal suceso? Jean Jaurès, en su libro publicado Las causas de la Revolución Francesa, menciona que esta fue más una revolución burguesa, ya que estaba ligado a causas de índole económico, y en ella menciona tres: lo que es el obsoleto régimen feudal, los intereses económicos de la burguesía y los cambios económicos. Por otro lado, Valenzuela, también en su trabajo acerca de la Revolución Francesa, coincide en estos puntos con Jean Jaurès. Sin embargo, a ese también le va a sumar otros dos puntos más, que es el descontento de las clases más bajas, junto con la expansión de las nuevas ideas liberales, de las ideas ilustradas. Sabemos que la ilustración tenía como principio la razón, como forma de encontrar la verdad y explicar la realidad, lo cual produjo que el hombre cuestione lo establecido hasta ese momento, ¿no? Esta actitud de cuestionamiento de las verdades que entonces que hasta entonces eran totalmente indiscutibles. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a poner en duda la autoridad de las instituciones tradicionales como la Iglesia y la monarquía absoluta, mediante la influencia de pensadores ilustrados que proponían un cambio en la sociedad y en la organización del Estado, como mencionó anteriormente nuestro compañero, por ejemplo, Rousseau, ¿no? En el contrato social que decía que el poder estaba en el pueblo, ¿no? De la ilustración surgió esa idea, ¿no? De que el hombre, por medio de la razón y el conocimiento, podía reorganizar la sociedad con base a principios racionales y progresar de manera indefinida.
Por otro lado, en Francia se suscitaba una situación difícil, económica y política. En aquellos tiempos en Francia había una crisis económica debido a las distintas guerras como la deuda de las 13 colonias, la mala administración de los recursos por parte del rey, el despilfarro del dinero, además que el comercio tenía limitaciones, que provocó una crisis que llevó a Francia a una bancarrota fiscal. Eso le vamos a sumar los intereses de la burguesía, esta nueva clase social que ya tenía poder económico, pero reclamaba un mayor poder político. Entonces, ¿qué pasó? Después de la reunión de los Estados Generales, todo se volvió oscuro para el rey y los nobles y el clero. ¿Qué reclamaba el tercer estado? El fin del feudalismo, lo cual suponía la abolición de todas las restricciones y una explotación y administración eficaz de la tierra, libertad de comercio y empresa y una tributación equitativa y racional. Ya, bueno, entonces, como lo mencionamos anteriormente, Francia pasaba por una crisis. Esta crisis económica afectó aún más al pueblo, que ya anteriormente pasaba hambre y miseria, marginación y desigualdad, lo que provocó que el pueblo también se levantara en contra del Estado. Además, que fueron influenciados por las ideas ilustradas. Panofsky, en su trabajo Las causas de la Revolución Francesa, menciona que los historiadores marxistas reducen todas las causas de la Revolución Francesa a la lucha de clases como principal dinámica de todos los cambios. Y bueno, como toda acción tiene una reacción, ¿cuáles fueron los efectos que ocasionó la Revolución Francesa? El siguiente PPT, Ricardo. Estos se dieron en todos los ámbitos de la sociedad, tanto político, económica, social, empezando por la abolición de la monarquía absoluta, luego las sociedades estamentales, el feudalismo y el poder de la iglesia. Esto significó el tránsito de la sociedad estamental heredera del feudalismo a una sociedad capitalista basada en una economía de mercado apoyada por una burguesía que logró desplazar del poder a la aristocracia y a la monarquía absoluta. Por otro lado, en ese mismo año, durante la Asamblea Constituyente, se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Lefebvre, en su libro 1789, Revolución Francesa, indicó que esta fue una revolución de la libertad y la comparó con la Revolución Americana, en donde se estableció lo que es el derecho natural y le asignó un carácter universalista. La declaración marcó un hito histórico, ya que se proclamaron derechos como el de la libertad, igualdad, así como también se proclamó el respeto por la vida y la propiedad como los nuevos fundamentos del nuevo Estado. Un elemento fundamental en este documento es que se afirma que la fuente del poder es la nación y no Dios. Con ello eliminó el fundamento del absolutismo real, inauguró un tipo de gobierno en el cual el poder reside en el pueblo. Asimismo, Brewer menciona que la declaración ayudó a sentar las bases y a la difusión de las nuevas ideas por todo el mundo, ya que sirvió como ejemplo para la implementación y aplicación de los derechos del hombre y ciudadanos que deben ser respetados por el Estado en todos los países. Por consiguiente, podemos entender que estas ideas también influenciaron en las colonias del Nuevo Mundo, que seguían bajo el yugo de la corona española con ideas de independencia. ¿Y qué podemos hablar de hoy en día, ¿no? En nuestra actualidad? Podemos evidenciar los principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad, a través de la constitución de diferentes países democráticos, ya que en ellas vemos implementados los derechos civiles, la soberanía, la elección a través del sufragio popular, y el sufragio popular. Por último, mencionar que si bien todos los aportes de la Revolución Francesa influenciaron a las revoluciones posteriores como la de 1848, la Revolución Rusa, además de toda la expansión de los conocimientos ilustrados acerca de las transformaciones a nivel político, económico y social, eso no significaba que se impartiera a todos con justicia e igualdad. ¿Qué decía Lefebvre? Lefebvre decía que cuando la colonia se separó de la metrópoli, justificaron esa acción en nombre del libre contrato. Sin embargo, ¿qué remarcaba? Que la libertad y la igualdad no fueron totalmente reconocidas. Actualmente sabemos que nuestro gobierno es democrático. Sin embargo, siguen persistiendo una jerarquización en las clases sociales, pobreza, injusticia y desigualdad, por las cuales la población se manifiesta a través de su derecho a la protesta pacífica. Sin embargo, muchas veces se ven vulnerados y reprimidos.
La historia nos ha hecho ver que a pesar de los años transcurridos, aún sigue existiendo cierta represión y censura a la libertad de expresión de la población, como sucedió en la Revolución Francesa. Pero hoy en día se sigue luchando y se busca defender los derechos, por menos injusticias, igualdad y una verdadera democracia y calidad de vida. Gracias. Muy bien. Las conclusiones. Eso por último, ahí Por estaba. último. Sí, perdón, A ver, decir en conclusión. sí, no los veo en el PPT. A ver. ¿Alguien va a concluir? Bueno, Profesor. adelante, Omar. Sí, bueno, mencionar que en el Word están las conclusiones de cada parte, pero si Ya. es necesario una conclusión general, me Sí, gustaría... sí, sí, algo breve, no te preocupes. Sí, Adelante. sí, Está bien, me no te gustaría, preocupes, ¿no? Adelante. me gustaría hacer un breve análisis sobre todo lo que hemos expuesto, teniendo en cuenta también las lecturas de Lefebvre y también sobre lo que hemos investigado cada uno. En mi caso, yo me aboqué más en investigar la parte de Montesquieu y de Rousseau en el contrato social y el comparativo de las estructuras sociales. Bueno, esa parte ya lo mencioné, pero quisiera también resaltar la importancia del estudio de este contexto, porque si bien es cierto, la historia avanza, pero no se desfasa. Es muy importante conocer el pasado para poder entender el presente y saber qué hacer en el futuro, ¿no? Y esto se repite y repercute muchas veces en la sociedad. Ahora mismo hay luchas, hay pugnas, disputas por el poder y también la utilización de representantes que no representan muchas veces lo que el pueblo quiere. Y eso se ha ido viendo mucho desde ya hace siglos y hasta ahora. Y esto de seguir así terminaría con una suerte de absolutismo legal, entre comillas. Y esta legalidad solamente va a perpetuar este dominio y esa jerarquía que divide. Y esa división pues no es sana, no es positiva para una sociedad. Bueno, ello, profesor. No, no, insuficiente. Sí, es verdad. Cada crisis siempre es un proceso, ¿no? Y siempre se encuentra, sobre todo, la contradicción entre la representatividad, la regionalización, aún en la propia Francia, que es la que mejor desfogó el tema de la olla a presión que significó París, ¿no? Y que esto va a durar por lo menos hasta tiempos del el terror de Robespierre, que vamos a conversar ahora, ¿no? Muy bien, muy buen grupo. Un aplauso. Creo que pueden levantar la manito, ¿no? Como aplaudiendo. Bueno, un aplauso para el grupo. Muy bien, ahí están las manitos, están levantando. Muy bien, ahí están las manitos, ¿no? Con colores, ¿cómo hacen, ah? Muy bien, Natalie, Catherine, gracias. Bien, ahí está David Bravo, muy bien, Rosa Salina, muy bien, Lucho, muy bien, Lucho, perfecto, Fiorella también, Daniela Catherine Echa Bautista también, Luz Reina, en fin, wow, Ulises Estefano, bienvenidos todos. Bien, yo no tengo nada que agregar, está bien planteado. Ok, la calificación ya está, la pueden verificar y la última semana ya debo terminar la suma para pasarlos todos ya de una vez. Así que ahí tienen ya un avance de notas y creo yo importante. Ya los felicito a los cuatro, han hecho un muy buen trabajo. Siguiente grupo, Robespierre, por favor. Andrea Carolina Bazán. Un ratito, profe, va a presentar mi compañera. Listo, David. ¿Quién es la que va a presentar tu compañera? ¿Su nombre? Jimena Pinto. Muy bien, Jimena. Hola, Jimena, qué gusto. Por favor, adelante con el PPT y adelante también con la cámara si es que sos la primera. Ok. Bueno, no cuento con el apoyo de la cámara ahorita, profesor, pero mi compañero Fabio va a ser el que va a presentar en realidad. Excelente, excelente. No te preocupes, ¿eh? Adelante. Si se puede, adelante, y si no, adelante. Ya. Buenas tardes a todos, compañeros, profesor. En este momento, a mi grupo y a mí nos ha tocado presentar sobre el proceso del ascenso de Robespierre al poder y también, consiguiente a esto, el ascenso del terror.
Ya, no hay, no El hay cámara, grupo- ¿no, Fabio? Disculpa que te interrumpa. No, 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 profe, disculpe. no te No. preocupes, no te preocupes. No te preocupes, ya está, listo, adelante, continúa, por Ya. favor. El grupo está conformado por David Cáceres Canterón, Ximena Pinto de Arlequé y yo, Fabio Cáceres. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el desarrollo, como introducción, tendría que empezar por recalcar, ¿no?, la importancia histórica de todo este proceso del terror y específicamente el jacobino, ya que es una etapa crítica, que considero yo, en el desarrollo de la sociedad occidental, ya que estas diversas etapas que muchos historiadores han estudiado debido a los grandes acontecimientos políticos y sociales que han suscitado, están vinculadas a una concepción ideológica de la realidad, pues, ¿no?, que configura, por lo tanto, un pensamiento nutrido y controvertido, que por las diversas situaciones del desarrollo histórico con el que sigamos continuando, podemos encontrar un fundamento en este proceso. Por ejemplo, es interesante que desde este proceso, un autor señala que es uno de los orígenes de las concepciones de los estados modernos, ¿no?, de los estados-nación, y esto también se lo puede ver con la idea jacobina de mantener, preservar la nación, la República Francesa, a pesar de todo. Y otro punto interesante que también es tema discutido hasta la actualidad, y lo podemos ver ahorita con las protestas que están habiendo, es sobre la legitimidad del poder. O sea, y en el sentido de que cómo el Estado es que se va a hacer dueño a través de un discurso del monopolio de un poder. ¿Cuáles son los discursos que van creando para legitimizarlo, ¿no? Y bueno, ya, los objetivos en general de la presentación en general es entender los usos del terror, como dije, y la violencia en el proceso revolucionario, conocer la tensión política y social en el ascenso del Robespierre. Y la delimitación histórica vendría a ser desde 1792 hasta 1794, que son los 2 años más álgidos en todo este proceso. Siguiente diapositiva. Ya. Bueno, para entender un poco mejor todo esto, es necesario tener en cuenta también las influencias teóricas. Y dentro de esto puedo encontrar a los dos pensadores más resaltantes, creo yo, en todo este proceso, que serían Rousseau y Montesquieu, que estos dos pensadores fueron partícipes de todo lo que podríamos denominar el iluminismo, que era un proceso del pensamiento en el cual había una excesiva confianza en la razón y en la razón para mejorar la sociedad humana. Y mediante esta razón hacen un juicio crítico de las antiguas estructuras, tanto sociales, religiosas y económicas, que para muchos de ellos, como para Montesquieu y para Rousseau, eran limitantes al desarrollo y al progreso del humano. Y bueno, una idea importante que puedo resaltar de Rousseau sería la idea de la voluntad general, que después va a ser apropiada por Robespierre y por los jacobinos. Como acá en la cita dice, la voluntad general es siempre recta y tiende constantemente a la utilidad pública, pero no se deriva de ello que las resoluciones del pueblo tengan siempre la misma rectitud. El pueblo quiere indefectiblemente su bien, pero no siempre lo comprende. Esto creo yo que es una gran cita, ya que se presta, pues, ¿no?, a varias interpretaciones, y tendríamos que decir, dentro de esta voluntad general, que Rousseau también entendía que es distinta a la voluntad particular, ¿no? Por eso Rousseau también se oponía a los gremios, por decirlo así, porque representaban intereses propios. Y respecto a esto, podría aparecer, como sucedió con los jacobinos, que un grupo se adueñara de esta verdad, proclamándose como que los salvadores morales, en este caso, de la revolución, y que ellos podrían tener el poder para ordenar a la sociedad de una manera mejor. Y por otro lado, de Montesquieu, podemos resaltar su concepto de la virtud, que según él, la virtud en la república es el amor a la patria, es decir, el amor a la igualdad. Y no se trata de una virtud ni moral, ni tampoco de una virtud cristiana, sino de una virtud, como digo, política. En ese sentido, también creen que la virtud es inherente al humano, y como pasa con Rousseau, puede prestarse a otras interpretaciones. Por ejemplo, un jacobino dijo que podríamos cortar como si fuera una cangrena, por decirlo así, podríamos extirpar a todos los elementos que están malos de la sociedad para conservar a este espíritu virtuoso, para que no se extienda la enfermedad en sí. Bueno, a ver, siguiente diapositiva, por favor.
Ya. Y ahora, por otra parte, ahora me parece interesante también utilizar las teorizaciones que hacen estos dos personajes, que es Foucault y Brunner, Foucault principalmente sobre el poder, y Brunner sobre la violencia y su relación con el Estado. Bueno, para entender un poco sobre Foucault nos dice que el poder es algo que se ejerce, el poder es una relación, y por tanto toda relación tiene consigo, lleva una relación de poder. Y este poder siempre va a ser un poder asimétrico. Por lo tanto, este poder va a buscar objetivos, y en su búsqueda de objetivos puede tener alianzas, pero estas alianzas son momentáneas, ya que Foucault también nos señala que el poder no solo se ejerce de arriba hacia abajo, sino también se puede ser ejercido desde abajo hacia arriba. Y esto podemos resumirlo en su frase que era a todo poder existe una resistencia. Y esto es lo que se conocería como la microfísica del poder, ¿no? Y bueno, siguiendo esta lógica, el poder, como dije, es una relación. Y otra característica también de este pensamiento de Foucault es la importancia que le da al poder en relación al conocimiento y al saber. Por lo tanto, acá es que se crean los discursos, y que el discurso vendría a ser la construcción social de una verdad aceptada. Bueno, y esto también, a la vez que reconoce el poder micro, por decirlo así, también reconoce que puede haber un poder central. Y para este poder central necesita construir nuevas configuraciones sociales, que a su vez van a crear instituciones que van a regular lo que podría ser unas categorías, van a regular categorías, pues, ¿no? Entre lo virtuoso y lo desvirtuoso, como sería en el caso de Foucault, del Robespierre, o si no, lo normal y lo anormal, si es que lo queremos llevar a conductas psicológicas, por decirlo así, ¿no? Y bueno, con esta creación de categorías se crea todo un discurso relativo a lo normal, a lo que debe ser estándar, pues, ¿no? Y para garantizar eso, hay métodos para prevenir esas acciones. Y uno de esos métodos podría ser, como en el caso de Foucault señala en su obra Vigilar y Castigar, que sería las cárceles, que en esta función, que su función sería modelar la conducta de los individuos para crear nuevas subjetividades. Y bueno, eso es por la parte de Rousseau. Y por la parte de Brunner, que analiza la construcción de las relaciones de poder en el análisis de la violencia y su relación con el Estado, este nos propone dos tesis. La primera sería que la violencia es constitutiva de la práctica política, porque es fundadora de la jurisdiccional estatal. Y la segunda tesis nos indica que el Estado moderno y contractualismo son posibles mediante la renegación de la violencia constitutiva de lo político. Dentro de este análisis, Brunner nos hace énfasis en la lucha de intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre van a haber intereses entre las personas, y por esto es un estado por sí lo natural, la lucha por estos intereses. Y bueno, siguiendo con esto, otra vez, estos intereses pueden ser asumidos por un grupo, y este grupo posteriormente puede llegar a tener un poder central, por decirlo, reflejado esta vez en el Estado. Y bueno, y ese poder de ahí será reflejado, legitimado mediante la violencia. Ese sería el primer punto. Y después, siguiente a esto, la otra necesidad del Estado vendría a ser ocultar su fundamento violento, ¿no? Su origen violento del poder. ¿Esto para qué? Para poder continuarlo y perpetuarlo ante otras personas, otros grupos que se quieran aprovechar de este poder. Y bueno, siguiente diapositiva. Bueno, ya como teniendo unas ideas hablando un poco de esas ideas, pues, ¿no? Sobre el poder y las relaciones de la violencia, quisiera ver cómo se usó específicamente, ¿no? En el caso de los jacobinos. Y por eso, dentro de esto, los jacobinos utilizaron diversas formas discursivas, coercitivas para mantener el poder entre 1792 y 1794. En lo político encontramos que el desarrollo de un discurso ideológico y un sistema institucional que valide la impunidad para así garantizar las bases de su dominación
el legitimar la represión como un mecanismo de control social, ¿no? Entonces esto viene también con lo de Foucault, ¿no? Que vendría a ser construir una normalidad. Y todo lo que se saldría de esta normalidad vendría a ser castigado. ¿Y quiénes serían las instituciones que crean los jacobinos y Rousseau para que este comportamiento sea, por decirlo así, uniforme? Vendrían a ser el de salud pública y la comisión de, no, disculpe, comisión era, claro, el de salud pública y de seguridad nacional. Ajá, comité, sí. Al comité, claro, gracias. Y con eso, mediante los discursos, el fundamento, mejor dicho, de la monopolización y de la legitimidad vendría a ser la virtud, como mencionamos, que esto vendría a ser de la influencia de Rousseau. Estos jacobinos se van a presentar como los virtuosos, como los que pueden salvar la revolución, mantenerla ante todos los embates que ha tenido, pues, ¿no? Porque desde su inicio tiene problemas con otros imperios, tiene enfrentamientos contra los girondinos y a veces también contra los sans-culottes, porque tenían una visión distinta de la democracia, ¿no? Y bueno, también se presentan como, según Foucault lo denomina, un poder pastoral, en el cual ellos vendrían a ser como los que arrean al rebaño para que esto se mantenga en un orden. Y si es que el rebaño no quiere hacer caso, este tendría la posibilidad de regular su conducta mediante, como vemos con el terror en este caso, pues, ¿no? Bueno, eso ya sería todo. Y para darle paso al compañero. Sí. Buenas tardes. Adelante, al final voy a hacer las consultas, dale. Ya, bueno. Soy David Antonio Cáceres Calderón. Sin más rodeos, voy a explicar la relación existente que hubo entre los sans-culottes y los jacobinos. Empezaré describiendo a cada movimiento, dando algunos puntos en común, algunos puntos de diferencia también, para terminar con las conclusiones de esta relación. Siguiente, por favor. Ya. Los sans-culottes, en su etimología, el término sans-culotte propiamente, procede de la prenda de vestir, el culotte, que portaban a finales del siglo XVIII las clases acaudaladas de Francia y que, por contra, no era utilizado por las clases populares. Entonces, estos lo sustituían por pantalones largos. Desde la perspectiva económica de los sans-culottes, procedían de los sectores menos acomodados de la sociedad urbana francesa, integrados por artesanos, sirvientes, pequeños comerciantes, obreros también. En otras palabras, aquellos que padecían con mayor intensidad la crisis económica de ese entonces que aquejaba a la conmocionada Francia. Desde una perspectiva social también, ser sans-culotte significaba ser patriota, ser un republicano militante, un defensor del igualitarismo y el colectivismo, procedente del cooperativismo al que estaban ellos acostumbrados. Eran opositores acérrimos a la moral aristocrática, al clero y a ciertos sectores de la burguesía. Desde su pensamiento también, ellos no cuestionaron a la propiedad privada por su composición, defendían ideales de igualdad y garantía de derechos, también querían una economía que garantice los derechos, estaban de acuerdo con la limitación de la propiedad y la acumulación de riquezas. Esto va de la mano con el punto número 1 que acabo de mencionar, que no cuestionaban la propiedad privada por su composición, pero sí trataban de limitarlo. Estaban también de acuerdo con una soberanía popular, se podría entender como una democracia directa, a diferencia de los jacobinos. Estaban de acuerdo también a la justicia popular, atributos para juzgar y castigar a los opositores de la revolución. Y además ponían en manifiesto el derecho de armarse. Los sans-culottes fueron considerados el primer motor y núcleo de la revolución por ser protagonistas de las protestas sociales y jornadas revolucionarias. Pasan por un proceso de improvisación a la construcción de un referente propio y finalmente en su desarticulación, claramente diferenciado entre 1791 y 1795 para no delimitar tanto el tiempo histórico en el que estamos trabajando.
Ellos también fueron protagonistas de algunos hechos principales, como el disturbio de alimentos en 1792, la destitución y ejecución de Luis XVI que todos conocemos, el motín de 1793, la carestía, la expulsión de los girondinos, la conquista del máximo general que más adelante voy a explicar, y lograron la conquista del terreno legislativo, y esto causa futuros problemas con los jacobinos. Su método era el terror, era utilizado como que para destruir al contrarrevolucionario y profundizar la revolución en búsqueda de un igualitarismo, como lo acabo de mencionar. Fue uno de los grandes logros del movimiento popular que encontró eco en la montaña y en particular en los robespierristas. El ocaso de los sans-culottes del movimiento revolucionario fue por unas discrepancias políticas que tuvieron y también esto generó unas contradicciones internas. Esto debilita el movimiento, impidiendo su consolidación a futuro y su continuidad en el tiempo. Siguiente, por favor. Mientras que los jacobinos fue un movimiento construido a partir de la revolución que asimila y evoluciona hacia un contenido de contenidos republicanos, democráticos, eran defensores de la soberanía, defendían el sufragio universal también, y la búsqueda de un Estado fuerte y centralizado. La radicalización de este grupo fortaleció el movimiento y fue consolidándose políticamente hasta alcanzar representación en la Asamblea Legislativa, la llamada montaña. Dentro de esta montaña existía como que una especie de dos tendencias políticas, dos corrientes. La mayoritaria consideraba importante asegurar conquistas frente en la revolución, o quizás en una amenaza de guerra, o una contrarrevolución interna. Todas estas cosas que estaban pasando en Francia. Las reformas que impulsaba este sector no aspiraba a unos cambios sociales de gran envergadura. En cambio, el otro sector, esta otra tendencia política, sí pretendía construir un orden social más igualitario basado en una república democrática. Este sector llamado robespierristas fueron los que impulsaron las leyes más progresistas y quienes especialmente en su etapa de oposición, como oposición, estrecharon fuertes vínculos con el movimiento popular o las masas populares. En su disputa con los girondinos, las diferencias internas del jacobinismo eran dejadas de lado en varias veces, o en varias ocasiones con Robespierre como líder. La montaña hablaba en una sola voz, a pesar de que había en estos grupos unas diferencias políticas, algunas no tan grandes, otras sí. Robespierre simplemente hablaba en una sola voz, soslayando y dejando de lado todas estas diferencias que había en la montaña. En su lucha con los girondinos, la montaña contó con el apoyo del movimiento popular que se encontraba en ascenso, cada vez se hacía más fuerte, y siendo el punto máximo de coordinación la movilización del 2 de junio de 1793, donde los ministros girondinos y los diputados son expulsados. Los jacobinos defendían más que todo una democracia representativa en comparación a los sans-culottes. Eran drásticos también en perseguir a los contrarrevolucionarios. La política también para ellos era como una especie de medio para garantizar los derechos del hombre, y esto debería estar subordinado a fines morales y éticos. Además, realizaron un proyecto para restringir la economía libre de mercado y la propiedad privada. En 1793 ya los jacobinos asumen el control de la asamblea con la predominancia de Robespierre. Causas del conflicto entre los sans-culottes y los jacobinos. Más que todo discrepaban, era por el sistema democrático, como lo acabo de explicar. Los sans-culottes defendían una democracia directa, mientras que los jacobinos abogaban por una democracia representativa. La participación popular y también el rumbo a la revolución eran otros temas de discordancia entre ellos. A ver, las semejanzas, sí.
Bueno, entre las semejanzas hubo una alianza entre los revolucionarios y el movimiento social. Se impulsaron medidas exigidas por la población, pero hubo algunas contradicciones que rompieron esta alianza entre estos dos movimientos. Ambos movimientos también buscaban una economía de pequeños productores independientes. La ley de máximo general. Esto era establecer como que un precio máximo, un precio tope a los productos de primera necesidad, y en los periodos de mayor crisis de subsistencia los sans-culottes se movilizaron para exigir un precio máximo para los productos de primera necesidad, siendo escuchados por los representantes de la montaña, principalmente por los robespierristas, que esto lo pusieron en un papel, lo plasmaron, estos reclamos, en la ley del máximo general. Otra semejanza también era la lucha contra los revolucionarios y moderados, y utilizando el terror como herramienta. También compartían la idea de destruir los resabios del antiguo régimen, como también enfrentar a aquellos sectores burgueses que intentaban detener, frenar el proceso de revolución. Las diferencias de los sans-culottes buscaban limitación de la propiedad industrial, comercial, territorial, mientras que los jacobinos buscaban solo una limitación territorial. En una primera instancia también los robespierristas facilitarían al movimiento sans-culottes los instrumentos para llevar adelante el terror revolucionario. Ejércitos revolucionarios, tribunales, populares. Una vez consolidado el poder, también buscan institucionalizarlo, quitándole el contenido democrático que poseía supuestamente en las manos del pueblo. Jacques René Hebert propone también la campaña de descristianización. En plena crisis y en plena rebelión interna, la gente comenzaba a decir que la culpa lo tenían los curas y que se querían salvar, o sea, si ellos querían salvarse de los enemigos de la revolución, se tenía que destrozar el poder de la Iglesia Católica, ya que ellos eran, atraían la superstición y el fanatismo, y eso era más que todo lo que ellos decían, ¿no? Que eso trataba la religión. Y la intención de las masas populares era deshacerse de ello. Los íconos religiosos entonces fueron destrozados y el calendario cristiano también fue dejado de lado. Los años tampoco ya no serían enumerados a partir del nacimiento de Cristo, sino a partir de 1792, que era la caída de la monarquía, y pasaría a ser el año 1. A los meses se le da también un nuevo nombre. Además, los meses tendrían una duración distinta. Durarían 3 semanas, y cada semana duraría 10 días. Después del ascenso de los jacobinos, estos mismos los jacobinos limitan la autonomía de los sans-culottes. Ahí es como que comienza una especie de conflicto entre estos dos movimientos. Robespierre los acusa de ser contrarrevolucionarios, de modo que por así decirlo se vuelca contra ellos. Pero a su vez el gobierno jacobino, y en especial Robespierre, también estaba perdiendo apoyo de las masas. Siguiente, por favor. ¿Dónde están mis conclusiones? En conclusiones de esta relación, podemos decir es que los jacobinos y los sans-culottes compartían algunos intereses, pero la diferencia de clase generó contradicciones, principalmente sobre el sistema democrático. Podemos inferir también que los sans-culottes fueron utilizados por ser el motor de la revolución, a pesar de que los sans-culottes sabían que encontrar un aliado necesario para llevar adelante los cambios estructurales que necesitaba la sociedad de ese entonces. Y finalmente, ese frente que duró varios años permitió llevar la revolución, pero no pudo salvarse o resolver sus contradicciones internas que tenían estos movimientos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo sí tengo algunas contingencias sobre el trabajo escrito.
varias contingencias, sinceramente. He googleado un poquito, bueno, tengo un tuning yo acceso, y ahí tengo un par de páginas al menos que, bueno, primero, el trabajo está, le he puesto una nota, pero sí les voy a hacer esta, estas observaciones. Cuando, cuando uno expone, uno cita, ¿cierto? Entonces yo he ido anotando cuando han expuesto, por ejemplo, Brunner, Castells, Foucault, y entonces uno espera que más o menos poder encontrar a estos autores dentro de la exposición que ustedes están haciendo, lo cual no he encontrado. No están ninguno de los tres que acabo de mencionar en el trabajo. Punto uno. Punto dos. Si bien el grupo anterior no expuso conclusiones, los tenía en el trabajo final. Y el trabajo final no ha sido entregado con conclusiones. Es decir, es un trabajo incompleto. Punto dos. Punto tres. Eh, Estas cosas nos tiene. Lo que sí más me causó un poquito de complejidad es que he encontrado partes del texto que no están citadas en el texto. Lo acabo de ahí anotar en su comentario de alguno de ustedes, ¿ya? Yo voy a dejar las notas como las dejo. O sea, están ya, creo que colgadas, voy a terminar ahí. ¿Ya? Pero siempre hay que tener ese cuidado. O sea, ese error podemos comentarlo nosotros tal vez aquí en estudios generales, yo lo entiendo. Sí, son estudiantes, están en segundo, tercera, o sea, se entiende. Pero a medida que ustedes vayan entrando a la carrera, eso no va a ser tan comprensible. ¿Ok? No digo tampoco que no se cite, o sea, uno puede expresar, ¿no? Pero siempre hay que estar de la mano con los autores que se utilizan. ¿No? Entonces, por ejemplo, un caso muy concreto de su texto. He encontrado una cita de Castel, por ejemplo, ¿no? Pero no veo a Castel en la bibliografía, ¿no? Insisto, o sea, son jóvenes y no lo tomo a mal para nada, no para nada. No es más, las notas que le estoy colocando a los tres son aprobatorias y son buenas, ya son oportunas, ¿ok? Pero sí esto en cosas mayores, en cosas que salgan un poco del ámbito de cursos de especialidad, no puede, sino que sería y va a ser interpretado de otras formas. ¿Ya? Entonces, esa es un poco mi sugerencia. Siempre hay que hacer esa revisión, ¿no? Son tres, entonces, a ver, fíjate aquí, fíjate allá, conversan un poco, dialoguen, ¿no? Entonces, eso sí es muy, muy necesario. Solamente a uno de ustedes le he puesto la parte que les he indicado, que no es un criterio alarmante para nada, pero sí es un criterio que debemos tomar en cuenta, ¿no? Que son errores que se cometen, lo tomo así, sin mayor premura, se nos pasa, a todos nos pasa, todos tenemos siempre hierros, pero sí, en lo sucesivo, por favor, hay que ser bien cuidadosos cuando redactamos un trabajo de investigación. ¿Sí? Bien cuidadosos. O sea, autor que cito, autor que tiene que estar en la bibliografía. Y si no está, o sea, va a ser sospechoso siempre, ¿no? O lo eliminamos o eliminamos la cita en todo caso. ¿Ya? Voy a verificar. Sí, adelante, por favor, jóvenes. Sí, profe, disculpar, o sea, Ya, decir las disculpas del caso, de verdad se nos escapó de excelente. las manos. No te preocupes. Pero también estamos para aprender, ¿no? Y creo que Por supuesto, vamos a por mejorar supuesto. durante las clases este tema, ¿no? Muy De hacer bien. bien los informes. Más No te que todo eso, preocupes, disculparnos. David. No te preocupes, tu nota es buena. Pueden verificar tanto la del Word como la del Excel. Por eso lo digo, o sea, son estudiantes y lo entiendo así. Sí, lo sé, ¿Entiendes? o sea, ¿Ya? yo creo que la nota va secundaria, Ajá, ¿no? Más que todo es aprender y ser exacto. mejores profesionales, ¿no? A futuro, Muy pero bien. Eso es, David. solamente le pido disculpas por No te esto y preocupes. no. No te preocupes, David, te las acepto y adelante y ánimo. Y eso, que son los golpes los que nos enseñan, que son estas cosillas que de repente en este momento, oh, pero digo, como tú bien lo dices, aprendemos. Y vamos, adelante. Sí, profe. La nota de los Sí, tres ya está profe, colgada, ¿eh? gracias. No te preocupes. Ya listo, la nota de los tres ya está. Perfecto, jóvenes. Son tres. Profesor, Sí, profesor, Ximena. todavía falta mi parte en realidad, que es Ah, ya, perdona, perdona. sobre Discúlpame, contexto Ximena. actual. Adelante, por favor, perdóneme. Sí. Adelante, adelante. Pero respecto a lo que había mencionado de las aclaraciones que hizo sobre el trabajo, también quería mencionarle de que en realidad, bueno, se nos fue el poner las conclusiones en el Word, pero sí lo logramos poner en el PPT. Perfecto. Obviamente no es lo correcto, ¿no? Pero igual vamos a tratar de salvar eso con el PPT. Y No te bueno, voy a seguir preocupes. con mi parte, que es Sí.
que bueno, es básicamente el contexto histórico y las medidas políticas que se dieron dentro del ascenso del terror de Robespierre. Ya hemos escuchado por parte de Fabio un poco de las ideologías políticas que fueron las bases de todo ese proceso, por parte de David también un poco de cómo era el contexto del Parlamento dentro de esa etapa también. Y bueno, a mí me toca hacer una especie de recuento histórico de cómo se dieron estas fases, ¿no? De esta etapa de la revolución. Y bueno, con este proceso también se tiene que mencionar de que es con el tema del rey Luis XVI, con la acción en la que él es guillotinado en 1793 por, bueno, ser acusado de traición a la patria, ¿no? Y este es asesinado frente a todos como enemigo de la revolución. Y luego de 9 meses, incluso su esposa, ¿no? María Antonieta, también es guillotinada, condenada por traición. Es esto precisamente lo que trae dos consecuencias importantes para esta etapa. Y es de que lo primero es que se instaura una república y como gobierno, ¿no? Y lo segundo es que empiezan a haber guerras civiles, ¿no? Y Austria se declara en guerra a Francia. Luego también Prusia va a declararse en guerra contra Francia. Y esto obviamente por un tema de ajusticiamiento hacia el rey y la reina que fueron guillotinados. Es en 1793 entonces que Robespierre, se podría decir que obviamente el líder de los jacobinos, se hacen del poder de Francia, ¿no? Entonces, la Convención Nacional redacta la Constitución del año 1, que es lo que podemos ver ahí en la diapositiva. La Constitución del año 1, que bueno, en 1793, perdón, es una constitución que está basada en la igualdad y en la descentralización del poder. Entonces, con esta convención que estaba dividida entre girondinos y montañeses, que bueno, primero para aclarar que los girondinos eran esta especie de izquierda moderada dentro del Parlamento. Ellos eran esta izquierda moderada que lo que querían, bueno, era de que vuelvan las libertades individuales y obviamente eran partidarios de la descentralización del poder. Y los segundos, que eran los más extremistas, por así decirlo, que eran los montañeses, estos eran, bueno, primero que se les llamaba así porque ocupaban la parte superior de la asamblea y eran los considerados más extremistas, ¿no? Ambos partidos obviamente tenían un origen burgués, pero tenían sus diferencias políticas, ¿no? Los montañeses estaban incluso interesados en afianzarse con los sans-culottes para derrocar de alguna manera a los contrarrevolucionarios, los enemigos pues de la revolución. Dentro de los montañeses que eran los más reconocidos, pues a la cabeza estaba Robespierre, ¿no? Y también estaba Danton y Marat. Marat, que fue pues un periodista también político, que fue un aliado de los jacobinos, ¿no? Y gracias a él pues también se pudo condenar incluso al rey y a la reina y a muchos simpatizantes en ese entonces de la contrarrevolución, ¿no? Eran los enemigos pues de la revolución. Entonces, bueno, también mencionar de que, dada esta asamblea, esta constitución, uno de los primeros conflictos, o bueno, uno de los primeros problemas que se presentan ante estos girondinos y montañeses era el de dar el destino al rey, ¿no? Porque estamos considerando que este es como que el inicio, por así decirlo, de esta etapa del terror. Entonces se le da, obviamente los girondinos querían conservar al rey, mientras que los montañeses querían guillotinarlo, ¿no? Por traidor a la patria. Obviamente la consecuencia es de que el rey muere. En 1793 también existían estas derrotas militares, la economía que agravó muchísimo incluso el movimiento social que ya se presentaba, y es entonces en que se presenta una de las etapas más fuertes cuando dentro de este contexto de guerra que se daba dentro de los departamentos de Francia, se genera una leva a miles de hombres por parte del Ejecutivo, ¿no? Y esta acción es precisamente lo que trae la consecuencia de que existan más movimientos y que la gente se quiera ir más en contra de este gobierno que se estaba dando.
Esto empieza en una región que era Vendée. Precisamente esta es la guerra de Vendée, ¿no? Que es considerada un genocidio y bueno, es casi, bueno, hasta se le puede decir que es el primer terrorismo de Estado de toda la historia. Hubo un autor dentro de las revistas que el profesor, el profesor nos indicó para saber de este tema, que es un aspecto jurídico de esta etapa del terror, y este era Blanc, ¿no? Que señalaba de que los ejércitos, o bueno, de que en este caso los militares también se habían afianzado pues con este poder ejecutivo, ¿no? Y que lo que hacían era simplemente matar o generar violencia a los contrarrevolucionarios, precisamente porque no querían porque no estaban a favor de Robespierre, ¿no? Entonces, ahora quiero presentar esta diapositiva. Ahí se puede ver en el lado izquierdo la persona, bueno, es un hombre, ¿no? Que acaba de ser asesinado. Ese precisamente es Marat, es Jean-Paul Marat. Este había sido, como les mencioné al inicio, ¿no? Como una especie de voz del jacobinismo en ese entonces. Entonces ayudó muchísimo también en todo este proceso de la revolución, y lo que se quería comunicar con su imagen era el discurso pues de terminar con el antiguo régimen de cualquier manera, ¿no? Entonces, incluso ahí pues al lado derecho está Robespierre, ¿no? Con una de sus frases de que el terror no es otra cosa que la justicia rápida, severa e inflexible, y por tanto la evasión de la virtud. No importaba otra cosa más que el llegar al llegar al ideal pues de la igualdad, que es lo que ellos buscaban supuestamente. No importaba si es que esto costaba pues la matanza de miles de personas, ¿no? Tenemos en este punto entonces de que existían, se seguían existiendo los problemas estos políticos, económicos, sociales, la gente se veía afectada. Llega un contexto en todo esto que estaba sucediendo, en que incluso Robespierre empieza a perder las alianzas que tenía, las alianzas políticas, ¿no? Con quienes al inicio eran quienes lo apoyaban, y dentro de ellos estaba Danton, por ejemplo, que había sido un aliado político desde su ascenso, ¿no? Al final termina peleándose con Danton porque lo creía indulgente, supuestamente. Entonces Danton muere. Y obviamente la gente se podía dar cuenta, se podía percatar de que a Robespierre, pues para este entonces, que ya era 1794, pues nada le importaba, ¿no? Lo único que quería era simplemente seguir en el poder y acabar con todo lo que para él representa el antiguo régimen. Y quienes estaban en desacuerdo, pues perdían la cabeza, ¿no? La dictadura, se podía decir que en esta etapa llegó a su máximo apogeo. La convención no hacía otra cosa que votar a favor de Robespierre, porque obviamente también existía el temor, ¿no? De que si votabas en contra te iban a matar. Entonces era una cuestión de que era una dictadura por todos lados. Luego entra algo muy importante acá, que es el tema de la ley de sospechosos. La ley de sospechosos se podría decir que es como el inicio de la legalización del terror, ya que esta era una disposición que era muy inocente de creer, ¿no? Porque era simplemente el decir de que si tú a una persona, a un ciudadano, lo consideras culpable de ser contrarrevolucionario, bastaba solamente una denuncia para que sea acusado. Y la única pena, pues, era la muerte. Entonces, ya para este entonces, Robespierre se había vuelto incorruptible, ¿no? Como él incluso le llamaba, le gustaba llamarse, se había vuelto, pues, una El dictadura por completo. autoproclamado. Sí, el autoproclamado. Incorruptible se había vuelto, pues, un dictador en todas sus letras, ¿no? Y bueno, como les venía mencionando, esto hizo que él genere contraparte incluso de los que al inicio fueron sus aliados. Los sansculottes ya no lo respaldaban también, y al ser pues la ley de sospechosos algo tan que se mostraba como
como una burla prácticamente, ¿no? Porque no podía ser aceptado algo que se presente como dictatorial de esa manera. O sea, y el problema que traía era obviamente que era irregular, o sea, habían injusticias que eran evidentes y la gente no podía simplemente quedarse callada ante eso, ¿no? Incluso Blanc también dentro de esa misma revista jurídica sobre esta etapa del terror, mencionaba, ¿no? De que ahí se podría decir que incluso Robespierre como que pierde ese ideal que tenía la ilustración misma, con los ideales de la ilustración misma, como lo mencionaba Montesquieu, que era de que tú no podías, pues, generar que las detenciones fueran reguladas por instrumentos del Poder Ejecutivo, ya que tenían que ser por instrumentos legales, para que esto sea, pues, justo, ¿no? Y si no era así, obviamente lo que tú quieres es juntar a todos los poderes para tú ser el dueño del todo el poder. Y eso es prácticamente lo que hizo Robespierre, ¿no? Estas medidas políticas que fueron pues reprochables, al final terminaron jugándole la cabeza pues a Robespierre, ¿no? Porque también llegó un punto en que sus enemigos políticos y con la gente también que ya quería que se acabe esa etapa del terror, que si bien duró 2 años, generó muchísimas muertes, miles de muertes. Entonces fue un genocidio masivo, ¿no? Pasa de que el 9 de Termidor, porque como había mencionado mi compañero anterior, existía incluso dentro de esa nueva constitución un nuevo calendario, ¿no? El 9 de Termidor era el 27 de julio. Y es que detienen a Robespierre junto con otros compañeros que sí, bueno, fieles a él, pues son asesinados, ¿no? Y con la caída de Robespierre, con este fin de Robespierre, es que se le da pues el fin al terror. Acá yo he puesto la foto en el número 2, que lo que menciono de oposición del terror, ese es Joseph Fouché, porque también yo había leído de que Joseph Fouché pues, fue uno de los políticos más talentosos, por así decirlo, del siglo XVII, según Zweig, del siglo XVIII, perdón. Y él incluso, me gustaría mencionarlo porque él sobrevivió a la etapa del terror, y eso era algo que, bueno, se puede decir que es debió ser muy ingenioso este político para poder sobrevivir a esa etapa del terror, siendo primero un aliado y luego un enemigo mismo, ¿no? Cosa que no jugó Danton con esa misma suerte que él, ¿no? Y Fouché pues sobrevivió a esta etapa y luego incluso llegó nuevamente a la política con la dictadura de Bonaparte. Entonces este hombre pues le decían que era la imagen viva del hombre político. Y bueno, con eso se da la caída del terror. Las conclusiones, que me gustaría mencionar, una de la primera parte de la exposición, que es, bueno, mencionar, ¿no? De que a pesar de que ya, bueno, sabemos las acciones realizadas por los jacobinos y a la vez podemos encontrar estas influencias que tuvieron en la ideología, ¿no? Del iluminismo, como mencionaba mi compañero. Entonces, también uno puede estudiar algo, pero siempre es bueno tener el contexto histórico, ¿no? De lo que se está estudiando, más o menos como que saber cuál es el clima político, el clima social de la época misma. Y de esa manera se podría tal vez entender un poco mejor cómo es que el miedo, que luego se convirtió en terror, puede contextualizarnos mejor, ¿no? Puede hacernos entender mejor cómo fueron esos aspectos de la vida y relacionar mejor a estos individuos. Robespierre dentro de estos individuos, ¿no? Para analizar un poco cuál era su manera de pensar. Los jacobinos, los sans-culottes, si bien compartían intereses, también, bueno, sus diferencias de clase fue una de las contradicciones que principalmente no funcionó para el sistema democrático que ambos buscaban, ¿no? Y también de que el objetivo de Robespierre, pues, si bien es cierto, era el de obtener la igualdad de la sociedad, bueno, lo que hizo para buscar eso, pues no fue justificable, ¿no? Y eso ha sido todo. Muchas gracias. Acá dejo un meme que relata un poquito cómo fue y ahí nada más. Gracias. Fabio, David, Ximena, muchas gracias. Muy, muy buena, ¿sí?
Los alcances que les doy, como les digo, son principalmente de, no tanto de forma, ¿no? Sino que son pertinencias, ¿no? Para poder exigirnos un poquito, ¿no? Pero de verdad que está bien trabajado. Tengo algunas preguntas, ya, las he anotado. Me ha gustado esa. Hay una relación que mencionó Fabio, por ejemplo, ¿no? En el tema de, acá la punta, no, yo anoto, yo los escucho, yo cuando me acerco a la pantalla porque estoy escribiendo sí, mis anotaciones, ¿ah? Sí, sí, ahí están los compañeros. Robespierre siempre tan comprensivo. Fouché es un caso. Fouché sobrevivió a la Revolución Francesa. Antes había intentado ser cura. Fouché se acomoda con Napoleón, llegó a ser ministro de Napoleón. Cuando Napoleón derrotó 100 días y vuelve durante ese tiempo el rey Luis XVIII, Fouché sirve a Luis XVIII. Se retira a Luis XVIII, vuelve Napoleón, Fouché es ministro otra vez de Napoleón. Cae Napoleón, ya el todo viejo, viene Luis XVIII, pero por 3 4 años porque va a fallecer, lo va a seguir Carlos X. Fouché sirvió, o sea, Fouché, hay un libro, ¿no? El genio tenebroso, ¿no? Que mencionó su compañera, ¿no? Así Ni que, siquiera lo ejecutaron. no, es que ese hombre era el poder de la información, él está por detrás, por encima, ¿no? Por encima. Es un personaje que sirve para una tesis tranquilamente de trabajo de investigación para obtener el grado de bachillera, tranquilamente, ¿ah? Bien, la nota de los tres ya está, ¿sí? Tanto del trabajo como del Pero ¿qué les parece si Telerán es otro? Pero Telerán es más fino, pues, Luis Enrique, claro. Talleyrand, él venía de la aristocracia, él fue obispo a los 34, 36 años, ligeramente mayor en años que Fouché, ¿no? Ah, wow, sí, Talleyrand y Fouché son dos personajes. Hay una película en parte que giran ellos dos, pero no puedo pasarles porque ya te acuerdas que una vez les puse una película y cuando tuve que ponerla en YouTube, YouTube me la cortó, ¿no? Entonces ya no puedo pasarles películas, ¿no? Fouché y Talleyrand, ¿ah? Fouché y Talleyrand. Sí, yo tengo algunas preguntas para conversar, pero ¿qué les parece? Son ahorita 2:25. Si nos vemos a las 3:10, como para ir a los sacrosantos alimentos. Almuerzo, me dice Naomi. Sí, Fabio, David y Ximena, ¿les parece bien y a los dos grupos les parece bien? A ti, Gabriela, más bien, gracias. Tú eres la que nos está ayudando, pero muchísimo. Sí, profe, gracias. Sí, David, Fabio, Ya me entonces dio un poco quedamos de así. hambre. Sí, sí, a las 2:10. ¿Sí? Y a Sí, Ximena, sí. profesor, genial. Listo, entonces voy a poner pausa a la grabación. Nos vemos a las 2:10. Ya Profe, está. tengo una duda. Sí, sí, Johan, dime. ¿El Cancelar. Marqués de Talleyrand tiene obras con Eh, respecto a los gobiernos, ya que él estuvo en sí, gran parte, desde la monarquía hasta que se vuelve a restaurar? sí, Johan, lo que pasa es que yo tengo el libro, pero no puedo escanearlo porque es un tocho así. O sea, el libro de Fouché es un libro casi que toca entre Fouché y Talleyrand, y como que en los dos puedes ahí hallar un poco. Sí, Pero algo te puedo dar, según tengo algo te... entendido, Talleyrand está desde la revolución hasta que se restaura la monarquía. Así, él, Talleyrand Talleyrand y Fouché, por si acaso, Sí, los pero dos. especialmente Talleyrand porque creo que era el ministro de Relaciones Exteriores. Mira, hay un trabajo bonito, y ahí cierro porque yo también te voy a dar pero es un trabajo medio anticucho, ¿ya? Pero yo creo que te va, como que al menos para no dejarte un poquito la duda, ¿ya? Es un texto antiguo del año 88, 84, bien antiguito. Pero listo, profe, como es un treco medio anticucho. Ah, medio antiguo, medio antiguo, ¿ya? Ya, Naomi, perdónenme. Listo, conversamos a las 3:10, muchachos. Listo. Ya, ahí le he dejado voy a poner pausa en la grabación. Sí, sí, estoy esperando la comida. Aquí está mi plato al costado. Ya, nos vemos en un ratito.
Profesor Juan,